Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a Repaso Informativo con todas las noticias de última hora, con el foco puesto en el conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, nuevos avances por parte de Israel, avances también por parte de Rusia. Les contaremos la amenaza que lanzó ayer Joe Biden y la respuesta que ha tenido lugar hace apenas unos minutos por parte del Kremlin. Acusaciones también de Reino Unido. Dice que Rusia, en concreto el Servicio Secreto de Rusia, estaría interfiriendo en la democracia británica. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos hablando de Israel, que ha afirmado que jamás lanzó una andanada de cohetes contra civiles israelíes desde zonas humanitarias en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que se han disparado 12 cohetes poco antes de las 3 de la tarde de ayer hacia la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel. Dicen que los cohetes fueron lanzados desde cerca de tiendas de campañas de civiles evacuados de Gaza en Rafah, en el sur de Gaza, y desde cerca de las instalaciones de las Naciones Unidas. Esto es lo que apuntan en una publicación en Telegram. También afirman que lanzó 2 cohetes desde Al-Mawasi, un área que ha sido designada como zona segura por parte de Israel. Hablamos también de la ONU, la decisión que tomó ayer el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, invocando el artículo 99. Ya tiene en respaldo el apoyo por parte de Josep Borrell, pero también tiene el apoyo del gobierno iraquí. En concreto, en un comunicado oficial, el portavoz del gobierno de Irak ha apoyado la posición de Antonio Guterres de activar el artículo 99 de la Carta de la ONU con el objetivo de detener la guerra en Gaza. Dice que en Irak enfatizan que las tragedias que ocurrieron después de esta agresión en Gaza y que se ha convertido en una tragedia humana requieren una intervención internacional inmediata para detenerlas. Se advierte Irak que desde el principio de la guerra los acontecimientos no deben llevarse a lo que no tiene un final feliz. Dice Irak que no es justo que asesinos y víctimas sean considerados iguales. Los acontecimientos del 7 de octubre dice que no están separados del alto volumen de opresión y continua violación de los derechos en Palestina. Hablamos también de Alemania. Según el ministro de Defensa alemán, la reintroducción del servicio militar obligatorio se va a enfrentar ahora a importantes problemas constitucionales y estructurales, pero dice que el debate al respecto va a cobrar impulso. Boris Pistorius considera un error la abolición del servicio militar obligatorio en el pasado y no descarta volver al sistema anterior. Según él, los alemanes deben estar preparados para los cambios de mentalidad en general. Dice que los días de paz y bajo gasto en defensa han terminado, que Alemania ahora debe ser capaz de disuadir a un agresor potencial. Dice además que deben estar preparados para el combate, le guste o no a la población civil. Incluso antes de que Pistorius asumiera el cargo de ministro de Defensa, el número previsto de militares en las Fuerzas Armadas alemanas se fijó en 203.000. Ahora solo quedan 181.000, además de 81.500 funcionarios. El canciller Olaf Scholz se ha mostrado escéptico sobre esta idea de restablecer el servicio militar obligatorio. De hecho, en noviembre dice que se quedó muy sorprendido cuando se suspendió el servicio militar obligatorio en 2011, pero que volver a cambiar todo el sistema no le parece una buena idea. Hablamos ahora de Rusia. El Kremlin lamenta las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden sobre un posible conflicto armado entre Rusia y la OTAN en caso de la derrota de Ucrania. Dice Peskov que han visto estas declaraciones y que lamentan profundamente que el liderazgo estadounidense siga con su costumbre de utilizar a Rusia como un instrumento en sus asuntos internos. El portavoz del presidente ruso dice que en Estados Unidos se dedican a una demonización absolutamente flagrante de su país para adoctrinar a sus congresistas y senadores. Pendientes de la comparecencia de Vladimir Putin hace apenas unos minutos, en la que apuntaba que Rusia es la mayor economía de Europa. Dice que su tasa de crecimiento supera ahora a la de todos los países de la Unión Europea. Esto es lo que ha declarado hace apenas unos minutos el presidente ruso en un evento organizado por el banco VTB. El mandatario ha enfatizado que las empresas extranjeras quieren trabajar en Rusia pese a la presión que sufren a mano de los funcionarios de su gobierno. Dice además Putin que en su opinión Estados Unidos explota incluso a sus aliados, así como a otros participantes de la economía global. Hablamos también de las acusaciones del gobierno británico. Está acusando este jueves a los servicios de inteligencia rusos de haber intentado interferir en la política y los procesos democráticos de Reino Unido a través de operaciones de ciberespionaje. El Servicio de Seguridad ruso, FSB, según Reino Unido, ha comprometido las conversaciones privadas de políticos y funcionarios públicos de alto perfil durante intentos sostenidos de interferir en los procesos políticos
de Reino Unido. Esto es lo que ha dicho Leo Doherty, ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores, que de hecho está convocando al embajador ruso. Dice que puede confirmar que los servicios federales de seguridad rusos están detrás de un esfuerzo sostenido para interferir en sus procesos democráticos. Apunta que han atacado a miembros de la Cámara de los Lores y que han estado atacando a funcionarios públicos, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Apunta, en este caso, a personas y entidades de alto perfil con una intención clara, según Reino Unido, utilizar la información que obtienen para inmiscuirse en la política británica. Pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, pendientes también de las empresas, hablamos ahora de SpaceX. Ojo, porque acaba de aumentar su valoración. Buenas noticias para Elon Musk, y nos cuenta todos los detalles nuestro compañero Javier Longo. ¿Qué tal? Muy buenas, Javi. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Es SpaceX, la compañía de satélites del sudafricano, el propietario de Tesla, el que está en negociaciones para vender acciones a valor de $95 el título, un importe que valoraría hipotéticamente a esta compañía de hacerse pública, de sacar y poner en marcha una OPV en 175.000 millones de dólares, valoración que es un 16% superior a la que tenía en la última ronda de financiación del mes de verano. La startup más valiosa de Estados Unidos a día de hoy está en conversaciones para llevar a cabo la oferta pública de adquisición privada, que podría oscilar entre 500 y 750 millones de dólares, considerando vender acciones, como decíamos, a precio de $95. El título valorando a la empresa en su conjunto por encima de los 175.000 millones, valoración 25.000 millones por encima de la que se tasó en verano tras otra recompra de acciones, es decir, un 16% más que entonces. Términos y tamaño de la oferta que eso sí van a tener y poder ir cambiando a medida que los vendedores internos se vayan interesando como compradores de títulos de la compañía. Valoraría, eso sí, a SpaceX entre una de las 75 compañías más grandes por capitalización del planeta, con T-Mobile, con Nike o China Mobile, a la par que todas ellas. SpaceX, propiedad de Elon Musk, también de varios fondos de inversión, de capital riesgo, sobre todo como Founders Fund, Billy Milford o Valor Equity Partners. De momento, buenas noticias, como comentaba Sergio, para la compañía de Elon Musk, espaldarazo, al menos para el negocio de los satélites que tiene puesto el sudafricano en marcha. Pendientes de las últimas horas, como siempre, Elon Musk en el foco. Gracias, Javi, por esta última hora. Y pendientes también del ejército de Israel, que dice que ha avanzado hacia el corazón de la ciudad más grande del sur de Gaza. Hablamos de Han Yunis, el brazo armado de Hamas. Las brigadas Al-Qassam dicen que el combate ha sido feroz. Los residentes apuntan a que los bombardeos israelíes se han vuelto más intensos, matando y hiriendo a civiles. Dice además que los tanques lucharon contra militares palestinos al norte y al este de Han Yunis. El secretario general de la ONU, como les contábamos, ha invocado un artículo poco utilizado para impulsar un alto el fuego en incursiones selectivas en el centro de Han Yunis. De hecho, Israel dice a sus soldados que han eliminado terroristas, destruido infraestructura terrorista y localizado armas en esta ciudad. Precisamente Israel está afirmando que Hamas ha lanzado una andanada de cohetes contra civiles israelíes desde zonas humanitarias en Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes dicen que se dispararon hasta 12 cohetes poco antes de las 3 de la tarde de ayer hacia la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel. Dicen que estos cohetes fueron lanzados desde cerca de tiendas de campañas de civiles evacuados de Gaza en Rafah, en el sur de Gaza, y desde cerca de las instalaciones de las Naciones Unidas. Esto es lo que apuntan en una publicación de Telegram. También afirman que lanzó 2 cohetes desde Al-Mawasi, un área que ha sido designada como zona segura por parte de Israel. Ponemos ahora el foco en el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ha insistido hoy en que no va a dar acceso a ninguna fuerza de índole internacional para desmilitarizar Gaza, mientras continúa con la fuerte ofensiva militar contra Hamas en el enclave costero. Dice Netanyahu que solo hay una fuerza que pueda asegurar la desmilitarización de Gaza y que esta es el ejército de Israel. Esto es lo que ha remarcado en una rueda de prensa junto al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y otro ministro del Gabinete de Guerra, en concreto Benny Gantz. Dice Netanyahu que no hay ninguna fuerza internacional que pueda ser responsable de esto y que ya ha visto lo que ha sucedido en otros lugares donde se llevó a fuerzas internacionales. Netanyahu reitera que la única manera de terminar la guerra y hacerlo rápidamente es ejercer una nueva acción decisiva contra Hamas y erradicarlo. Pendientes también de los movimientos por parte de la ONU. En concreto, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advierte de que sus operaciones de ayuda en Gaza están siendo estranguladas y que sus refugios están desbordados. Es una de las principales agencias de ayuda en la franja sitiada y gestiona instalaciones médicas, refugios y escuelas. Y se está apuntando a que las condiciones para entregar ayuda a los civiles no existen. Dice que la situación ahora se ha vuelto desesperada. Precisamente hablamos del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha invocado
este miércoles el artículo 99 de la Carta de la ONU, alertando así al Consejo de Seguridad de la situación humanitaria en Oriente Próximo e instando al órgano a impulsar un alto el fuego entre Israel y el movimiento de resistencia islámica de Hamas. Esta es la primera ocasión en la que Guterres, máximo representante de la ONU desde 2017, convoca el artículo 99, que apunta que el secretario general podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que, en su opinión, pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ya están surgiendo movimientos en respuesta precisamente a esta decisión de Antonio Guterres. Ha recibido el apoyo del gobierno iraquí. En un comunicado oficial, el portavoz del gobierno ha apoyado la posición de Antonio Guterres de activar el artículo 99 de la Carta de la ONU con el objetivo de detener la guerra de Gaza. Dice que en Irak enfatizan que las tragedias que ocurrieron después de la agresión en Gaza y se han convertido en una tragedia humana requieren una intervención internacional inmediata para detenerlas, y advierten desde el primer día de que estos acontecimientos no deben llevarse a un final que no sea feliz. Dice además que no es justo que asesino y víctima sean considerados iguales. Dice que los acontecimientos del 7 de octubre no están separados del alto volumen de opresión y continua violación de los derechos en Palestina. Hablamos ahora de la jefa del Partido Laborista de Israel, Merav Michaeli, que ha anunciado su prevista dimisión de la vida política y su intención de dimitir como líder del partido de izquierda. Los laboristas celebrarán primarias anticipadas para su liderazgo en abril. Michaeli ha confirmado que no se va a presentar a su liderazgo y que va a renunciar a la Knesset al final de su actual mandato. Esto es lo que ha dicho en una declaración a la prensa en Tel Aviv. Esta medida se produce un año después de que se le culpara del fracaso de la izquierda en las últimas elecciones. De hecho, algunos analistas están apuntando a que esta decisión ha llegado demasiado tarde, en concreto un año después de que su negativa a unir fuerzas con el izquierdista Meretz llevara a no alcanzar por poco el umbral de votos necesario para ingresar a la Knesset, lo que ayudó al primer ministro actual, a Benjamin Netanyahu, a formar una coalición de derecha. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora del jefe de política exterior de la Unión Europea. Josep Borrell ha respaldado al secretario general de la ONU en su decisión de invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU. Dice Borrell que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe actuar de inmediato para evitar un colapso total de la situación humanitaria en Gaza. En concreto, el secretario general de la ONU decía que Gaza se enfrenta a un grave riesgo de colapso del sistema humanitario. Antonio Guterres ha invocado un artículo, como les decíamos, poco utilizado para presionar por un alto el fuego. Su carta al Consejo decía que el sistema humanitario de Gaza estaba en riesgo de colapsar después de 2 meses de guerra que ha creado un sufrimiento humano atroz. Hablamos ahora de Estados Unidos, que ha dicho a Israel que no responda a los ataques con misiles y drones de los hutíes respaldados por Irán en Yemen. En concreto, el diario Wall Street Journal informa de que Estados Unidos ha dicho a Israel que permita que el ejército estadounidense responda a los hutíes, teniendo en cuenta que tiene buques de guerra en la zona y que ya ha derribado varios de los misiles disparados contra Israel, mientras que Israel, por su parte, también ha interceptado otros. Citando a funcionarios estadounidenses y otros gobiernos, el informe dice que a Estados Unidos le preocupa que una respuesta israelí pueda ampliar el conflicto actual. En clave geopolítica, hoy destaca la 24ª cumbre Europa con China, que se celebra en Pekín. Es la primera cumbre presencial desde 2019. El líder chino Xi Jinping ha dicho a los líderes de la Unión Europea que ambas partes deberían intensificar la cooperación. El mandatario ha defendido que deben ser socios en una cooperación mutuamente beneficiosa, mejorar constantemente la confianza política mutua y llegar a un consenso estratégico. En su encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Xi también ha pedido a Beijing y al bloque que eliminen todo tipo de interferencia. Declaraciones que, según algunos expertos, estarían dirigidas a evitar cualquier interferencia de Estados Unidos, que ha tomado medidas que incluyen involucrar a los Países Bajos en su esfuerzo por impedir que China obtenga semiconductores de alta gama. A Europa, por su parte, le preocupa que la debilitada recuperación económica de Beijing, incluida la débil demanda interna, haga que China presione aún más para exportar, amenazando industrias críticas en Europa y sus trabajadores. El déficit comercial de Europa con China ha crecido a más de 400.000 millones de dólares el año pasado y el bloque está ansioso por continuar con su enfoque estratégico que ve a Beijing como un socio, competidor y rival. Precisamente en esta línea estábamos pendientes de las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, que ha estado hoy al presidente chino, a Xi Jinping, a abordar y gestionar con responsabilidad todas estas preocupaciones que tienen tanto China como la Unión Europea. Dice von der Leyen que cuando sus intereses no coinciden, pues desde luego es un tema que preocupa cuanto menos a Europa. Von der Leyen, que se halla junto con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en esta cumbre entre el gigante asiático y la Unión Europea, ha asegurado que existen claros desequilibrios y diferencias comerciales que hay que abordar. Escuchamos a von der Leyen.
discuss our concerns about our trade imbalances and that we have to address the root causes for that and handle the resulting impact. And of course, we reiterate that we want to de-risk, not decouple. China is well familiar with de-risking because I think the measures you took to increase your self-reliance in your economy are similar to that. Now the European Union is taking steps to increase its own resilience against potential shocks. Además, von der Leyen ha indicado que Bruselas y Pekín tienen que encontrar soluciones a los desafíos globales, por lo que dice que es esencial poner fin a la agresión rusa contra Ucrania y establecer una paz justa y duradera. Y en el mismo sentido dice que hay que hacer todo lo posible para trabajar por una solución de dos estados en Oriente Medio. Pendientes también de Alemania, según el ministro de Defensa alemán, la reintroducción del servicio militar obligatorio se va a enfrentar ahora a importantes problemas constitucionales y estructurales, pero dice que el debate al respecto va a cobrar impulso. Boris Pistorius considera un error la abolición del servicio militar obligatorio en el pasado y no descarta volver al sistema anterior. Según él, los alemanes deben estar preparados para los cambios de mentalidad en general. Dice que los días de paz y bajo gasto en defensa han terminado, que Alemania ahora debe ser capaz de disuadir a un agresor potencial. Dice que deben estar preparados para el combate, le guste o no a la población del país. Incluso antes de que Pistorius asumiera el cargo de ministro de Defensa, el número previsto de militares en las Fuerzas Armadas alemanas se fijó en 203.000. Ahora quedan solo 181.000, además de 81.500 funcionarios. El canciller Scholz se mostró escéptico sobre la idea de restablecer el servicio militar obligatorio en noviembre. De hecho, decía Scholz que se quedó muy sorprendido cuando se suspendió el servicio militar obligatorio en 2011, pero que volver a cambiar todo el sistema no le parece una buena idea. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, una breve pausa y seguimos con toda la información en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de toda la información y hablamos ahora de Estados Unidos. El Congreso estadounidense bloqueó este miércoles un paquete de 106.000 millones de dólares con fondos para Ucrania e Israel debido a la oposición de los republicanos que exigían reformas para frenar la entrada de migrantes a cambio de un voto favorable. Este rechazo asesta un golpe al presidente demócrata Joe Biden, quien pidió la aprobación de estos fondos horas antes en un discurso solemne. El Congreso de Estados Unidos bloquea de esta forma la ayuda a Ucrania e Israel debido a una disputa migratoria. En este sentido, el presidente Joe Biden advirtió el miércoles que las tropas estadounidenses podrían tener que luchar contra las fuerzas rusas si el Congreso impide que se envíe más ayuda a Ucrania. Exigió que los legisladores aprueben su solicitud de decenas de miles de millones en asistencia militar y económica. Ojo a la advertencia, a la amenaza de Joe Biden. If Putin takes Ukraine, he won't stop there. It's important to see the long run here. He's going to keep going. He's made that pretty clear. If Putin attacks a NATO ally, if he keeps going, and then he attacks a NATO ally, where we've committed as a NATO member that we defend every inch of NATO territory, then we'll have something that we don't seek and that we don't have today. American troops fighting Russian troops. American troops fighting Russian troops if he moves into other parts of NATO. Make no mistake, today's vote's going to be long remembered, and history's going to judge harshly those who turn their back on freedom's cause. We can't let Putin win.
Say it again, we can't let Putin win. Esta ha sido la advertencia de Biden, mientras los republicanos ya han dicho que no están dispuestos a tolerar otro paquete importante de ayuda a menos que la administración tome medidas en la frontera sur. Sin embargo, Biden dice que los republicanos le estaban haciendo un regalo al presidente ruso Vladimir Putin. Dice Biden, esto no puede esperar, el Congreso necesita aprobar fondos suplementarios para Ucrania antes de que comiencen las vacaciones. Seguimos hablando de Estados Unidos, que está agotando los fondos aprobados por el Congreso para Ucrania con el envío de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 175 millones de dólares, que incluye misiles y munición para artillería y defensa antiaérea. Decía Biden que si el Congreso no actúa para aprobar la solicitud de apoyo suplementario en seguridad nacional del presidente, esta va a ser uno de los últimos paquetes de asistencia en seguridad que podrán suministrar a Ucrania. Esto es lo que declaraba el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se ha pronunciado sobre la confirmación de este nuevo envío de armas. Como se pueden imaginar, ya hay reacción por parte de Rusia a esta amenaza del propio presidente estadounidense, del propio Joe Biden. El Kremlin ha lamentado la declaración del presidente estadounidense sobre un posible conflicto armado entre Rusia y la OTAN en caso de la derrota en Ucrania. Dice Peskov que han visto las declaraciones de Biden y que lamentan profundamente que el liderazgo estadounidense continúe con su costumbre de utilizar a Rusia como instrumento en sus asuntos internos. El portavoz del presidente ruso dice que se dedican a una demonización absolutamente flagrante de su país para adoctrinar a sus congresistas y senadores. Precisamente, el Kremlin también ha dicho este jueves que esperaba que los legisladores estadounidenses siguieran bloqueando las solicitudes de la Casa Blanca de ayuda de emergencia para Ucrania en medio de una disputa interna en Washington sobre las reformas migratorias. Anteriormente, los senadores republicanos bloquearon 106.000 millones de dólares en ayuda de emergencia, principalmente para Ucrania e Israel, mientras los conservadores se resisten a la exclusión de las reformas migratorias que habían exigido como parte del paquete. Dicen que es de esperar que queden suficientes personas sensatas entre los congresistas estadounidenses. Esto es lo que apunta Dmitry Peskov en respuesta a este frenazo a las aspiraciones de Biden. Hablamos ahora también del presidente ruso, de Vladimir Putin, que dice que Rusia es la mayor economía de Europa y que su tasa de crecimiento supera ahora a la de todos los países de la Unión Europea. Esto es lo que ha declarado este jueves el propio Putin en un evento organizado por el banco VTB. El mandatario ha enfatizado que las empresas extranjeras quieren trabajar en Rusia, pese a la presión que sufren a mano de los funcionarios de su gobierno. En su opinión, dice que Estados Unidos explota incluso a sus aliados, así como a otros participantes de la economía global. A pesar de las sanciones que sigue sufriendo Rusia, que sigue sufriendo su economía, dice Putin que es la economía más grande de Europa. Escuchamos. And we have been doing pretty well in this regard. Just look at the results of our work over the last year. All the macroeconomic indexes, the real income, real incomes started to grow at a modest rate yet, but still. Look at international forecasts regarding the growth. Pendientes también de las elecciones en Rusia, con la Cámara Alta del Parlamento ruso que ha fijado el jueves una fecha ya, el 17 de marzo de 2024, para las próximas elecciones presidenciales del país, en las que pocos dudan de la victoria de Vladimir Putin, aunque todavía no haya presentado su candidatura. Después de años eliminando metódicamente toda oposición interna, se dispone con estos comicios la oportunidad de mantenerse en el poder hasta 2030, cuando cumpliría 78 años. Los senadores del Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento ruso, han decidido por unanimidad fijar la elección presidencial para el 17 de marzo de 2024, poco después del segundo aniversario del lanzamiento de la ofensiva en Ucrania. La decisión prácticamente lanza la campaña presidencial, según dice la presidenta de la institución, Valentina Matvienko. Pendientes también de las reuniones de Putin. En el día de hoy se ha reunido con el príncipe heredero de Arabia Saudí, con Mohammed bin Salman, y han pedido recortes en la producción de petróleo. Han pedido que todos los miembros de la OPEP Plus se unan a un acuerdo sobre recortes de producción de petróleo, diciendo que eran por el bien de los productores y de la economía mundial en general. Putin celebró una reunión organizada apresuradamente en Riad con el príncipe heredero saudí el miércoles, después de que la OPEP Plus, que agrupa a los organizadores de países exportadores de petróleo y sus aliados, liderados por Rusia, se comprometieran a recortar aún más la producción, horas después de las conversaciones cara a cara de Putin con el príncipe heredero saudita
el Kremlin ha emitido una declaración conjunta que detalla conversaciones de amplio alcance, entre ellos sobre el petróleo, las guerras en Gaza y Ucrania e incluso el programa nuclear de Irán. Seguimos hablando de Rusia, seguimos hablando de su presidente, Vladimir Putin. Se lo contábamos hace apenas unos minutos, ha comparecido hace apenas unos minutos y ha hablado de la economía rusa. Dice que es la mayor economía de Europa y que su tasa de crecimiento supera ahora a la de todos los países de la Unión Europea. Esto es lo que ha dicho en un evento organizado por el banco VTB. El mandatario ha enfatizado que las empresas extranjeras quieren trabajar en Rusia, pese a la presión que sufren a manos de los funcionarios de sus gobiernos. En su opinión, dice Putin que Estados Unidos explota incluso a sus aliados, así como otros participantes de la economía global. Apuntaba a que el sistema financiero está obsoleto y que Estados Unidos está llevando prácticamente a la quiebra el sistema financiero mundial. Escuchamos a Putin hablando de lo bien que va la economía rusa a pesar de las sanciones occidentales. In the 10 months of this year, the Russian GDP has increased by 3.2%. Today, it is even higher than before the sanction offensive of the West. At the end of this year, we're all expecting that the GDP would increase by at least 3.5%. You are all aware that this is a very good figure for the Russian economy. Russia is the largest economy of Europe. Our growth rate is higher than in all the leading European Union countries. Hablamos ahora de los avances de Rusia. Las fuerzas rusas continúan sus avances entre las ruinas de Marinka y tratan de cerrar el cerco en torno a Avdiivka para ampliar su control en la región de Donetsk, mientras Ucrania se prepara para una larga resistencia entre dudas sobre la continuidad de la ayuda de Occidente. En las últimas semanas apuntan a que las fuerzas rusas han tenido avances progresivos a través de las ruinas de Marinka en Donetsk. Dicen que es probable incluso que Rusia controle ahora su mayor parte, según informa en las redes sociales la inteligencia militar de Reino Unido. Precisamente el gobierno británico está acusando este jueves a los servicios de inteligencia rusos de haber intentado interferir en la política y los procesos democráticos de Reino Unido a través de operaciones de ciberespionaje. El Servicio de Seguridad ruso FSB, según apunta Reino Unido, ha comprometido las conversaciones privadas de políticos y funcionarios públicos de alto perfil durante intentos sostenidos de interferir en los procesos políticos de Reino Unido. Esto es lo que ha dicho hoy a los parlamentarios Leo Doherty, ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores. De hecho, ha convocado al embajador ruso y, según dice, puede confirmar hoy que los servicios federales de seguridad rusos están detrás de un esfuerzo sostenido para interferir en sus procesos democráticos. Dice que han atacado a miembros de esta Cámara, de la Cámara de los Lores, y que han estado atacando a funcionarios públicos, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Acusan a Rusia de haber estado apuntando a personas y entidades de alto perfil con una intención clara: utilizar la información que obtiene para inmiscuirse en la política británica. Precisamente, como les contábamos, el gobierno británico ha convocado al embajador ruso y ha sancionado a 2 personas por lo que dicen que fue un intento sostenido pero fallido de interferir en la política por parte de ciberespías rusos. Dicen que un grupo de piratas informáticos apodado Cole River, por investigadores de ciberseguridad que trabajaban en nombre del Servicio de Seguridad de Rusia, habría atacado a políticos, periodistas y grupos sin fines de lucro británicos durante un periodo de varios años. Esto es lo que ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, apuntando a que pueden confirmar que los servicios federales de seguridad de Rusia están detrás de un esfuerzo sostenido para interferir en sus procesos democráticos. Dice que han estado apuntando, como les contábamos, a personas de alto perfil con el objetivo de inmiscuirse en la política británica. Seguimos hablando de Rusia. Un conductor murió y la infraestructura de granos resultó dañada por un ataque con aviones no tripulados rusos contra una infraestructura de granos ucraniana cerca del río Danubio. Esto es lo que ha dicho el gobernador de la región de Odessa, que además apunta que los drones atacaron durante 2 horas durante la noche y que, si bien la mayoría fueron derribados, algunos lograron atravesar, dañando un edificio de almacenamiento, un ascensor y camiones. Los puertos ucranianos del Danubio se han convertido en una arteria clave para los enormes volúmenes de exportación de cereales del país, mientras Rusia bloquea el Mar Negro desde que comenzó el conflicto con Ucrania en febrero de 2022. Moscú afectó la infraestructura portuaria del Danubio con oleadas de ataques con aviones no tripulados en agosto y septiembre, pero el último ataque nocturno se produjo después de una pausa en esos ataques.
Seguimos con el foco puesto en el conflicto en Ucrania. Hablamos precisamente ahora del embajador de la Federación de Rusia. Habló ayer en la ONU y no ha ahorrado en críticas contra el gobierno de Ucrania y ha rechazado las acusaciones occidentales que responsabilizan a Moscú de hambruna en Ucrania. El diplomático ha puesto en duda que la población ucraniana sufra de hambruna cuando desde Kiev se llevan a cabo exportaciones billonarias de cereales y ha subrayado el hecho de que los camioneros bloquean la frontera oriental para no dejar salir esos cereales y alimentos. En cuanto a la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo para la exportación de cereales, como el del Mar Negro, ha subrayado la dificultad para alcanzarlo, pero reitera las acusaciones a Kiev por no haber cumplido con el acuerdo de la ONU. Moscú pide garantías para volver a alcanzar un acuerdo. Hemos propuesto que se hable del suministro de armas occidentales a Ucrania y el impacto que esto tiene en las posibilidades de una solución pacífica en Ucrania en una reunión separada del Consejo de Seguridad del 11 de diciembre. En estos días se conmemoran los 10 años desde el Maidán. Durante este golpe, Ucrania y sus aliados de Estados Unidos optaron por algo fatal, que era contrario a sus intereses nacionales. Por ello, el 8 de diciembre vamos a convocar una reunión de Fórmula Agria con la participación de algunos de los involucrados en estos acontecimientos trágicos. Pendientes de toda la actualidad, pendientes también de todos los datos macroeconómicos, estamos sobre todo con el foco puesto en el empleo de Estados Unidos, donde se han disparado los despidos en un claro enfriamiento del mercado laboral. Nos cuenta estos datos, nos los explica nuestro compañero Javier Luengo. ¿Qué tal? Buenas de nuevo, Javi. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Sí, estábamos pendientes justo tras conocerse ayer los datos de nóminas privadas, las no agrícolas, los ADP, que firmaron muy por debajo de estimaciones de mercado, 103.000. Se daba cuenta de una desaceleración clara del mercado laboral estadounidense y hoy se disparan los despidos. Informe Challenger de recortes de puestos de trabajo y habla de más de 45.500 despidos en el último mes. Es relevante el dato porque el aumento intermensual en solo 30 días da cuenta de la desaceleración clara del mercado laboral estadounidense, de la fortaleza que había sostenido la salud de la primera economía del mundo. El recorte intermensual de puestos de trabajo en Estados Unidos entre octubre y noviembre ha sido del 24%. En términos anuales, la cifra ha llegado a retroceder desplomada 41 puntos porcentuales respecto a los 76.800 recortes registrados en el mismo mes del año anterior, cifra en lo que va de año que ha alcanzado un aumento de despidos del 115% con respecto a los números de hace un ejercicio y que representa el dato más alto desde enero a noviembre de 2020, justo entre los confinamientos por la pandemia de la COVID-19. Los minoristas han registrado el mayor número de despidos, el sector tecnológico se ha quedado en segundo lugar, aquí los recortes han sido de hasta 5.000 puestos de trabajo, mercado laboral que se está relajando, empleadores que no son tan rápidos a la hora de contratar, con estabilizaciones en la rotación que es más normal, aunque se esperan seguir viendo despidos hasta año nuevo. Es al menos lo que acaba de comentar Challenger en su último informe. Y decimos contracción del mercado laboral estadounidense, a la que se suma el dato de renovaciones de subsidios semanales por desempleo. En este caso, a la contra, firman por debajo de estimaciones de mercado. Eso sí, por encima de los datos de la semana pasada, 220.000. Aquí se observa que el desempleo sigue creciendo, al menos acrecentándose en dato intersemanal en la primera economía del mundo. La realidad es que se desacelera el mercado laboral estadounidense, se eliminan 45.510 puestos de trabajo en Estados Unidos en el mes de noviembre, aumento intermensual, Sergio, del 24%. Pendientes de los datos en Estados Unidos, gracias Javi por esta última hora. Ya vemos ciertas reacciones en los mercados, los futuros del S&P cayendo ligeramente, el dólar subiendo. Vamos con una breve pausa y enseguida le analizamos, enseguida les contamos más últimas horas en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue
creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compraventa de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de todas las noticias y hablamos ahora también del embajador ruso. Se lo estábamos comentando, se estaba refiriendo al apoyo al acuerdo de grano, pero también está hablando del apoyo armamentístico con el que cuenta Ucrania. Ha anunciado que desde Rusia han pedido una reunión para la semana próxima, es decir, el 11 de noviembre, en paralelo al Consejo de Seguridad, para debatir cómo el suministro de armas occidentales y el impacto que puede tener en una solución pacífica en Ucrania pueden ser un tema fundamental. Escuchamos precisamente a este embajador. Hemos propuesto que se hable del suministro de armas occidentales a Ucrania y el impacto que esto tiene en las posibilidades de una solución pacífica en Ucrania en una reunión separada del Consejo de Seguridad del 11 de diciembre. En estos días se conmemoran los 10 años desde el Maidán. Durante este golpe, Ucrania y sus aliados de Estados Unidos optaron por algo fatal, que era contrario a sus intereses nacionales. Por ello, el 8 de diciembre vamos a convocar una reunión de fórmula aérea con la participación de algunos de los involucrados en estos acontecimientos trágicos. Hablamos también de Ucrania, que ha propuesto una primera reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, mientras busca superar la oposición en Budapest a la propuesta de Kiev de ingresar a la Unión Europea, una propuesta que será discutida por el bloque europeo la próxima semana. Hungría, un miembro de la Unión Europea con derecho a veto, dice que Ucrania está lejos de estar lista para ser miembro. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, dice que Budapest estaba abierto a una reunión de los dos líderes, pero advierte que solo tiene sentido si existe la posibilidad de un resultado positivo. Orbán viajará a París esta misma tarde para reunirse con el presidente francés, con Emmanuel Macron, que le va a presionar para que acepte iniciar negociaciones sobre la membresía de Ucrania. Seguimos con más noticias, ponemos el foco ahora en Venezuela. El presidente de Guyana, Irfan Ali, asegura que el plan de acción diseñado por Venezuela es una amenaza inminente para su integridad territorial y para la paz mundial, por lo que anuncia medidas cautelares para proteger el país. El primer paso será llevar en esta jornada el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que ese organismo adopte las medidas apropiadas, según indica el presidente. También ha advertido de que la Fuerza de Defensa de Guyana está en alerta máxima y en contacto con sus homólogos militares de otros países, incluido el Comando Sur de Estados Unidos. Esta declaración se produce después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzara un plan de acción sobre la región de Esequibo, el territorio de 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana. Seguimos con más noticias. Hablamos del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha acusado a los miembros de las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido de haber cometido crímenes de guerra en Sudán. En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha apuntado, tras el análisis de la ley, los hechos de que el juicio final
es este sobre lo acontecido. El derramamiento de sangre, la violencia y los desplazamientos aumentaron después de que estallaran los combates entre el ejército sudanés y RSF en abril, llevando al país al borde de la guerra civil. Ponemos el foco ahora en Japón, en el Nikkei japonés, que se hunde mientras Ueda señala tiempos difíciles y opciones de pivote. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 1,6% cuando el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijera que el banco enfrentaría una situación aún más desafiante en diciembre y enero. Ueda también ha discutido opciones para sacar las tasas de interés desde mínimos históricos, reforzando las expectativas de que el BOJ pondrá fin a sus políticas ultralaxas en 2024. Un giro del BOJ pondrá fin a casi una década de política monetaria flexible de la que disfrutaron las acciones japonesas, que también fueron un factor clave detrás de su estelar repunte este año. Aún así, Ueda enfatiza en la necesidad de una política moderada en el corto plazo, citando la posible debilidad de la economía japonesa. Y de Japón pasamos a China. Hablamos de las exportaciones que han crecido en noviembre por primera vez en 6 meses. Baten previsiones y apuntan a que las fábricas de la segunda economía del mundo podrían estar encontrándose equilibrio tras una fuerte caída de la demanda en el país y en el extranjero. Los datos mixtos del sector manufacturero de noviembre han mantenido vivos los llamamientos a un mayor apoyo político para apuntalar el crecimiento, pero también han planteado dudas sobre si las encuestas basadas predominantemente en el sentimiento negativo han encubierto mejoras en las condiciones. Las exportaciones crecieron un 0,5% con respecto al año anterior en noviembre, según mostraron los datos de aduanas este jueves, en comparación con una caída del 6,4% en octubre y superando la caída esperada del 1,1%. Las importaciones cayeron, eso sí, un 0,6%, frustrando los pronósticos de un aumento del 3,3% y después de un aumento del 3% el año pasado. Pendientes también del mundo de las criptomonedas, hablamos del director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, que ha arremetido contra Bitcoin y sus pares. En sus declaraciones ante el Capitolio ha sugerido que deberían prohibirse en la audiencia anual en la que la banca de Wall Street comparece ante el Senado. Dimon ha respondido a la senadora demócrata Elizabeth Warren, desde luego que no se caracteriza por ser amante de las criptomonedas, y en este marco Dimon ha insistido en que siempre se ha opuesto profundamente a Bitcoin y el resto de criptomonedas. Añade que el único caso de uso verdadero son los delincuentes, los narcotraficantes, el lavado de dinero y la evasión fiscal. Bajo esta premisa sentenciaba que si fuera el gobierno las prohibiría. Un discurso un tanto manido por parte de Jamie Dimon, que arremete de esta forma contra las criptomonedas. Le escuchamos. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have been built up over many years, know your customers, sanctions, OFAC, they can get bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. Original, cuanto menos, el discurso de Jamie Dimon. Hablamos ahora del Nasdaq, hablamos del mercado, que recibía un impulso matutino después de que los datos mostraran que una caída en los costes laborales era un augurio positivo para la trayectoria de la inflación, mientras que un salto en la productividad señaló el potencial de la economía para evitar una recesión. Los datos de nóminas privadas de ADP ofrecieron el último indicio de que el mercado laboral, considerado durante mucho tiempo un punto débil para la Reserva Federal, se estaba relajando. Ponemos el foco también en el petróleo. El crudo estadounidense ha caído por debajo de los $70 el barril y cierra en su nivel más bajo desde junio. El crudo estadounidense cayó un 4% el miércoles, cerrando en su punto más bajo desde junio, y la gasolina minorista alcanzó su nivel más bajo desde enero. El crudo estadounidense y el índice de referencia mundial han caído durante 5 días consecutivos, a pesar de los esfuerzos de la OPEP Plus para impulsar los precios, prometiendo recortar la oferta en el primer trimestre de 2023. Mientras tanto, los precios en los surtidores de Estados Unidos han seguido la caída de los precios del petróleo hasta alcanzar un promedio de $3,22 el galón este miércoles, el precio más bajo desde el 3 de enero. Hablamos ahora de empresas, hablamos de la plataforma de redes sociales X, que comenzará a contratar ingenieros en Japón, según ha dicho este jueves la directora ejecutiva Linda Yaccarino. El diario Nikkei también ha informado de que Yaccarino dijo que X comenzaría a contratar ingenieros en 2024 y establecería un equipo de desarrollo de aplicaciones para desarrollar funciones y productos publicitarios para el mercado japonés. El equipo de desarrollo creará un mecanismo para anuncios de bajo coste con el fin de explorar la demanda de las pequeñas y medianas empresas en Japón, según agrega este informe.
Hablamos también de Google, que ha lanzado su modelo y apuesta de inteligencia artificial, que asegura que es el más grande y el más capaz. Hablamos de Gemini, del nuevo rival de OpenAI, que incluye 3 tamaños diferentes: Gemini Ultra, su categoría más grande y capaz; Gemini Pro, que se adapta a una amplia gama de tareas; y Gemini Nano, que se utilizará para tareas específicas y dispositivos móviles. Por ahora, la compañía planea otorgar licencias de Gemini a los clientes a través de Google Cloud para que lo utilicen en sus propias aplicaciones. A partir del 13 de diciembre, los desarrolladores y clientes empresariales pueden acceder a Gemini Pro a través de la API de Gemini en Google AI Studio o en Google Cloud Vertex AI. Los desarrolladores de Android también podrán construir con Gemini Nano. De hecho, también se va a utilizar para impulsar productos de Google, como por ejemplo su chatbot Bard y Search Generative Experience, que intentará responder consultas de búsqueda con texto de estilo conversacional. Seguimos hablando de más noticias y ponemos el foco en los semiconductores. Los países y legisladores de la Unión Europea habrían llegado a un acuerdo en torno a las reglas que deben regir los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, un acuerdo que, según Reuters, habría llegado después de 10 horas de discusiones. Los gobiernos europeos habrían hecho concesiones con la esperanza de obtener el respaldo de los legisladores para poder utilizar la inteligencia artificial en la vigilancia biométrica con fines militares, de defensa y de seguridad nacional. Las conversaciones, que comenzaron el miércoles, continúan centrándose en el uso de la vigilancia biométrica que los legisladores quieren prohibir. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas, pendientes también del mejor análisis, una breve pausa y volvemos con los mejores expertos en Negocios Televisión.